en la utilización de lógica cableada, párenme si la comunicación no se escucha bien, ¿eh? Y uno tiene que realizar varias estaciones. Lo que tiene que ir agregando son hardware o dispositivos independientes, por ejemplo, un temporizador o un contactor, y eso dificulta la programación y también le va agregando más complejidad a la instalación. Cuando usamos un PLC, que es un dispositivo electrónico, este dispositivo posee un programa en el cual yo le puedo agregar todos los temporizadores y contadores que quiera. ¿Por qué? Porque son partes de un elemento del programa. Para poder programar el PLC, lo puedo hacer de dos formas. Lo puedo hacer a través de una PC, ¿sí? Con una interfase de comunicación, o lo puedo hacer directamente sobre el mismo dispositivo a través de botones de comando y programación que el mismo dispositivo tiene. Bien, la otra ventaja que tiene un PLC es que me permite poder detectar fallas y alarmas de una manera mucho más fácil. ¿Por qué? Porque al ser un programa, directamente el programa me va a decir cuál es la variable, la entrada o la salida que está teniendo una falla o una alarma. Imagínense que si esto lo hacen con lógica cableada, es mucho más difícil poder detectarlo porque hay que ir a ver físicamente dónde está el problema. Bueno, después tenemos la posibilidad de poder comandar y con tareas repetitivas y peligrosas, ¿sí? Y la otra ventaja que tiene un PLC es que permite utilizar, digamos, a través de puertos de comunicación, podemos hacer un control remoto desde puntos distantes. Bueno, estos son algunos beneficios adicionales, ¿no? Otros beneficios. Simplificar de manera notoria el cableado. ¿Sí? Sé que antes el cableado en sí formaba parte de la programación. Depende de cómo yo tenía realizado el cableado, era mi lógica. Si colocaba digamos, dos llaves en serie, estábamos hablando de una AND. Si las colocaba en paralelo, estaba hablando de una OR. Lo único que tengo que hacer es cablear las entradas y cablear las salidas, y después toda esa lógica la voy a hacer a través de un programa que lo voy a realizar con un software que ya vamos a ver cuáles son las distintas posibilidades de poder programarlo. Esto también conlleva una reducción importante del espacio en los tableros, ¿verdad? Al tener menos cableados, menos contactores, menos relés, también se reduce de manera considerable el espacio que se utiliza en los tableros de control. También es mucho más fácil el mantenimiento, ¿sí? Y como hablamos antes, en el caso de que yo tenga que agregar otras entradas y otras salidas, si el PLC, vamos a ver que hay PLCs que tienen cantidad de entradas y salidas fijas, que se llaman compactos, y otros que son modulares. Los que son modulares van a permitir agregar módulos de entradas y salidas, mi proceso o mi maquinaria a nuevos requerimientos del cliente. Bien. Como les dije, un PLC es un dispositivo electrónico de estado sólido. Puede controlar una máquina o un proceso. La gran ventaja que tiene con respecto a la lógica cableada es que lo puedo reprogramar, ¿sí? Yo lo programo y lo puedo reprogramar todas las veces que yo quiera. Y la idea, el PLC funciona, se lo conoce como un autómata. ¿Por qué se dice que es un autómata? Porque el PLC realiza, ya vamos a ver un poquito más adelante, un ciclo que todo el tiempo está monitoreando las entradas y activando, ejecutando ese programa que yo realicé con el software y activando y desactivando sus salidas, es decir, refrescándolas. Y es un autómata porque este ciclo lo ejecuta de manera permanente. Si alguno alguna vez programó con algún lenguaje, ustedes vieron que realmente un programa tiene un inicio, un desenlace y un fin. Bueno, en el caso del PLC, cuando uno hace un programa, está actualizándose todo el tiempo. Y es como que hay un loop. Por eso se llama ciclo de scan. Scan es un ciclo de búsqueda que todo el tiempo está actualizando la lectura de las entradas, la ejecución del programa y la actualización de las salidas.
Acá tenemos un PLC, la vista de un PLC es tipo modular. Fíjense que en este caso tenemos varios módulos, ¿sí? Estos módulos que ven, digamos, a la derecha, son módulos de entradas y salidas, ¿sí? Por ejemplo, este módulo puede ser un módulo ¿cuántas tiene? Algo de 10 entradas digitales, por ejemplo. Este puede ser un módulo de salidas digitales, este puede ser un módulo de entradas analógicas, y también hay otros módulos que son especiales que ya vamos a ver más adelante. Esto que ven acá es la CPU, ¿sí? Eso de la unidad central de procesamiento, y también hay otro tipo de módulos que son, por ejemplo, módulos de comunicaciones, para poder comunicarlos con otros equipos o otros PLC. En cuanto al alcance del uso del PLC o aplicaciones, digamos, pueden ser cualquiera de estas que vemos acá: maquinado de piezas, embaladoras, manipulación de materiales, por ejemplo, lo que sería un archivo de stock automático, ensamblado automático, de alguna manera cualquier tipo de aplicación que requiera de un control eléctrico. Acá hay una reseña histórica, esto no nos vamos a detener demasiado, pero la idea es que al principio, ¿sí? Allá por los años 60, el primer PLC que se diseñó fue hecho por Modicon, ¿sí? Fue el primer PLC del mundo, ¿no? Y fue bastante revolucionario. ¿Por qué? Porque en ese momento esto vino de la mano de la aparición del microprocesador. De alguna manera, a ver, con la aparición del microprocesador aparecieron las computadoras, y el PC es como una mini computadora, pero que está orientada específicamente al ámbito industrial, es decir, a recibir entradas, ejecutar un programa y actualizar, digamos, determinados tipos de salida. Esto, comparado con la lógica de diseño industrial en automatización que se venía llevando hasta el momento, introdujo una reducción muy importante en los costos, eh, principalmente costos de mantenimiento y en los costos de instalación. Esto hizo que bueno, esto no lo vamos a leer, después léanlo. Esto hizo que la mayor parte de los electricistas en ese momento, o de los ingenieros en automatización, tuvieran que reinventarse, ¿cierto? Es decir, fue como una revolución industrial. Entonces, en este momento, la mayoría de los ingenieros tuvieron que readaptarse y empezar a capacitarse en lo que eran las nuevas, en ese momento, herramientas informáticas, y el PLC también se llevó su parte. ¿Qué ocurría en ese momento? La mayor parte de los fabricantes diseñaban sus propios PLCs. ¿Sí? Siemens, Modicon, no sé, Telemecanique. Bueno, cada uno, Allen Bradley, tenía sus propios PLCs. ¿Qué ocurría? O lo que ocurría era que cada uno hacía su software de programación. Y eso hacía que los PLCs entre sí no eran compatibles. Es decir, cada fabricante tenía su modelo y además tenía su propio programa. Entonces apareció una norma que se llama la 1131, que lo que hizo fue normalizar, generó un estándar internacional para definir 5 programas básicos que todos los PLC tienen que tener. Eso vamos a verlos un poquito más adelante, cuáles son esos programas. Y de esta manera se estandarizó. De todas formas, lo que se estandarizó fueron la manera en que se programa. Vamos a ver que hay 3 lenguajes que son gráficos y 2 que son de código. La gran pregunta que uno se hace es: si yo me armo un programa en uno de esos lenguajes estandarizados por la norma de Siemens, y después lo quiero ejecutar en otro PLC de otra marca, bueno, ¿es compatible? Y no es compatible. Hasta el día de hoy, cada fabricante, si bien respeta el formato que la norma de alguna manera estableció,
Cada fabricante tiene su propio software. Bueno, vamos a ver cómo es la estructura interna de un PLC. Es muy parecido, fíjense que es muy parecido a lo que sería una PC. ¿Sí? Dije, el PLC apareció o nació como un hijo del microprocesador. O sea, tenemos una CPU en la cual a este procesador van a entrar señales provenientes de un bus de entradas, ¿sí? Que va a estar conectado a través de cables eléctricos a nuestras señales eléctricas provenientes de nuestros sensores o de nuestras llaves, de nuestros límites de carrera o de nuestros pulsadores. Esas entradas, que pueden ser, como en este caso del sensor de proximidad, que puede ser analógica, o pueden ser discretas o digitales, como en el caso de este límite de carrera o de este botón, bueno, son procesadas y son ingresadas a través de un bus de entradas y almacenadas en una memoria de entrada, y son procesadas a través de la CPU. A la CPU también interactúa, hay un intercambio de información con el programa en el cual yo voy a definir de qué manera yo voy a ligar estas entradas. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando uno lo hacía con la lógica cableada? Uno decía, bueno, estas entradas las pongo en serie, las pongo en paralelo, hago un enclavamiento. Bueno, todo eso yo lo voy a hacer ahora con un programa. Bueno, entonces en la CPU también va a haber una interacción con, obviamente, con ese programa. Por otro lado, vamos a tener otros elementos del programa, como los temporizadores y contadores, que me van a permitir incorporarle más inteligencia al programa y para poder ejecutar el proceso que yo deseo. Una vez que está el programa realizado, va a actuar sobre las salidas. ¿Cuáles son las salidas? Bueno, las salidas van a ser, al igual que en el caso de la lógica cableada, pueden ser contactores, válvulas, motores, etc. Las salidas del PLC, al igual que las entradas, pueden ser digitales o pueden ser analógicas. Si son digitales, van a ser como la salida de un sensor. ¿Se acuerdan que la salida de un sensor podía ser del tipo relé, cuando era electromecánica, o podía ser de tipo transistor? Esto lo vamos a ver un poquito más en detalle más adelante, pero ahora tengan en cuenta que las salidas pueden ser al igual que la salida de un sensor del tipo digital, del tipo analógico, ¿sí? Y con eso lo que yo voy a hacer es activar mis actuadores. Puedo pasar por un contactor si lo que voy a encender es un motor de alta potencia, porque obviamente que cada una de estas saliditas, estas salidas que tiene PLC va a tener un límite de corriente y yo no puedo conectar cualquier cosa a, a esta salida si estoy superando su capacidad de corriente o de tensión. Bueno, esto es lo que yo les comenté, ¿no? El ciclo de scan, qué es lo que hace un PLC, por eso se los conoce también como autómatas. Básicamente, lo que hace el PLC todo el tiempo es, primero, realizar un diagnóstico interno, es decir, analiza si no hay ningún problema con la ejecución del programa, por ejemplo. O sea, o si hay algún defecto con las señales de entradas, con las señales de salidas en la CPU, si no hay por ejemplo, si no está baja de batería o algún problema con las memorias. Todo eso, ¿sí? Lo revisa en el diagnóstico interno. Esto también acá van a ver que hace mención a la revisión del perro guardián o el watchdog. ¿Sí? El watchdog lo que hace es controlar que este ciclo de scan esté funcionando correctamente. Bueno, una vez que el diagnóstico interno digo que está todo funcionando correctamente, lo que hace es pasa a leer las entradas. ¿Sí? Lee todas las entradas, el conjunto de bits para las entradas discretas y los valores de tensión o corriente para las entradas analógicas. Posteriormente ejecuta el programa. El programa va a ser
el software, el código que el programador, el ingeniero en automatización, introdujo en el PLC y a partir de ese programa va a actualizar las salidas. Y esto lo va a hacer de manera permanente. Esto lo hace de manera permanente. Un ciclo de scan define cómo el tiempo... ¿Alguien habló, perdón? Sí, esto de manera permanente, ¿qué es? Tipo, a la frecuencia del procesador, o sea, hace un montón de veces por segundo, o cómo es permanentemente, ¿qué sería? Exactamente, muy bien, está perfecta la pregunta. Sí, el ciclo de scan es un tiempo que se ejecuta en milisegundos, mucho menos de un segundo. El ciclo de scan en algunos casos es ajustable, ¿sí? Y sí, va a depender obviamente de la frecuencia del procesador. En un segundo se realizan varios, te diría, en algunos casos hasta miles de veces, sí, hasta miles de veces. Sí. Una de las cosas que tienen que considerar es, por ejemplo, si uno tuviera la posibilidad de poder analizar un ciclo de scan, supóngase que tenemos una entrada discreta, y esa entrada discreta, supóngase que está dada a una llave. Esa llave está cerrada, con lo cual se va a guardar en la memoria correspondiente de esa entrada un 1 lógico. Durante todo ese ciclo de scan, ¿sí? Se va a actualizar el programa, se va a ejecutar el programa y se va a actualizar la salida que utilice esa entrada en particular. Si durante el ciclo de scan S1 de esa entrada pasó a 0, ¿sí? La salida no se va a ver modificada hasta el próximo ciclo. ¿Se entiende? Esto es importante. Después, cuando veamos algunos ejemplos, se va a entender. Bueno, como les dije anteriormente, lo podemos clasificar como compactos o modulares. Compacto es un único hardware, ¿sí? Es un ladrillo formado por todos los elementos que vimos en el diagrama de bloques anterior, es decir, la CPU, las entradas, las salidas, los módulos de comunicaciones, todos van a estar incorporados en un único aparato. Esto, obviamente, una cantidad de entradas y salidas fijas. En algunos casos, me va a permitir una pequeña ampliación con otros PLCs o módulos de entradas-salidas. Y en estos casos, los PLCs, cuando son compactos, son aptos para aplicaciones sencillas. Por otra parte, tenemos los modulares. Los modulares, como fue el ejemplo que les mostré anteriormente, cada componente del PLC viene en un módulo separado. Y cada uno de esos módulos se va a montar sobre una especie de plaqueta madre, ¿sí? Sobre una plaqueta madre, como la PC, ¿no es cierto? Que uno le va agregando diferentes tipos de componentes. Así vamos a agregarle tarjetas digitales, tarjetas analógicas, módulos de comunicaciones, un módulo Wi-Fi, por ejemplo, ¿sí? Tarjetas de salidas digitales, analógicas, etc. Y este tipo de PLC son, digamos, aptos para aplicaciones que, digamos, que en el futuro yo preveo que van a tener una ampliación, ¿sí? Esto, por ejemplo, en el trabajo práctico, supóngase un trabajo práctico que sea de riego, ¿no? Supóngase. Y no sé si alguien está haciendo algo de riego, pero lo que puede ocurrir es que, digamos, la cantidad de entradas y salidas a futuro sea susceptible de una ampliación. ¿Por qué? Porque puedo agregar más aspersores, más electroválvulas, más bombas. Entonces ahí es conveniente utilizar un PLC modular. Bueno, tienen otro tipo de clasificación de acuerdo a la cantidad de entradas y salidas. Bueno, esto es una nomenclatura, ¿sí? Esto depende de cada fabricante. Pero, por ejemplo, cuando los PLC son, digamos que tienen una cantidad no superior a 20, son conocidos como relés inteligentes. Son conocidos como relés inteligentes. En algunos casos tienen la posibilidad de poder programarlos con un teclado propio, que tienen sobre su propia carcasa, y también tiene una pantalla propia, en el cual uno en la pantallita va viendo los pasos que va ejecutándose cuando está en modo run o
cuando está en modo edición, uno va viendo, le va editando, le va programando las llaves, los PLC se pueden programar solamente de los 5 lenguajes en uno o dos de esos lenguajes, no en todos. Bueno, si tienen entre 20 y 32, son micro PLCs o smalls, y en este caso, como les dije antes, admiten ampliaciones con módulos y pueden ser programados por interfaces de comunicaciones con una PC. Es decir, uno lo conecta con un cable, por ejemplo, USB o un cable serial y permite comunicarse con el módulo de comunicaciones a través de la interfase con una PC. La ventaja, digamos, la diferencia que tiene con el anterior, que introduce, por ejemplo, entradas analógicas y pueden ser programados con diagramas de contactos, ya vamos a ver qué son, es un lenguaje similar a la lógica cableado, funciones lógicas, que son bloques funcionales, y en algunos casos una programación secuencial. Recuerden que vimos que la programación secuencial hablaba de un árbol de diagramas y transiciones. Vamos a ver. Si creciendo en cantidad de entradas y salidas entre 32 y 128, ya lo vamos a conocer como un PLC medio. Sí, en este caso pueden ser compactos o modulares, tienen interfaz de comunicaciones para comunicarse con la PC y también con otros dispositivos, como por ejemplo dispositivos de campos remotos u otros PLCs. Y en este caso, además de los lenguajes de programación de entorno gráfico, que eran los de lenguaje de contactos, bloques funcionales y programación secuencial, también se les incluye los de texto estructurado, que son en práctica, en esta cantidad de entradas-salidas se incorporan los 5 lenguajes de programación. Y cuando tenemos más de 128 entradas-salidas, es decir, si sumamos la cantidad de entradas más las salidas y nos das más de 128, estamos hablando de PLCs de tipo grandes, ¿sí? Ya son grandes. Y estos sí admiten los 5 lenguajes de programación de la norma, la 131, y también en la actualidad, vamos a ver, después les voy a mandar digamos, la empresa Phoenix Contact, que nos donó PLCs, está dando webinars sobre la última generación de sus PLCs, y van a ver que pueden ser programados también en lenguaje C++, en lenguaje Java, bueno, lenguaje C++, y ¿por qué? Porque básicamente estos PLCs tienen embebido un Linux y permite programarlos con este tipo de lenguajes que son aptos para este sistema operativo. Además, van a ver que este tipo de PLCs, los large, traen consigo entornos SCADA, digamos que se programan en HTML. Estos son, digamos, los PLC más grandes, ¿sí? Los cuales se pueden hacer aplicaciones más complejas. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿sí? Este que vemos acá arriba a la derecha es un relé inteligente. Porque, pues, digamos, fíjense que tiene la pantallita incluida en la carcasa, tiene un teclado incluido en la carcasa y la cantidad de entradas y salidas está en por debajo de las 20, ¿no? Como habíamos definido. Bueno, este sería también, todos estos que vemos acá son compactos. Son todos compactos. Fíjense que es un único elemento de hardware, y tiene en su propia carcasa todas las borneras donde yo conecto las entradas y las cuentan con una pantalla de programación y otros no. Y los que no tienen una pantalla de programación los tengo que conectar a través de un cable con una PC para poder programar. Es un PLC modular. Fíjense que aquí está distinguido cuál es la función que cumple cada módulo, ¿sí? Esto es una CPU, ¿sí? Bueno, digital output, entradas analógicas, entradas digitales, y también tenemos otro tipo de módulos, como por ejemplo este que está al final, que es el módulo de comunicaciones. Dentro de las comunicaciones de un PLC
tenemos comunicaciones, digamos que la mayoría conocemos, por ejemplo, Ethernet, pero también hay otros tipos de comunicaciones que son las comunicaciones industriales. Y esas, por ejemplo, son el Profibus, el Profinet. Bueno, esto son comunicaciones que manejan algunos PLCs, ¿sí? O sea, algunos manejan unas, otros manejan otras. La tendencia es que la mayoría, depende a qué capa nos estamos comunicando. ¿Se acuerdan en la pirámide de automatización? Bueno, todo depende con quién nos estamos comunicando, lo podemos hacer en base a comunicaciones tipo Ethernet o en base a comunicaciones industriales. Aquí tenemos otro ejemplo. Bueno, este es uno de los PLCs que nos donó. Este es un PLC, lo puse a propósito porque es uno de los PLC que nos donó Phoenix Contact. Fíjense la cantidad de módulos que tiene este PLC, ¿sí? Y cada uno de estos módulos, ¿sí?, tiene una función, ¿sí? A ver si están las referencias. No, no están las referencias. Pero, por ejemplo, esto que vemos acá, bueno, estas la mayoría son entradas y salidas. Estas son todas entradas y salidas. Aquí, acá tenemos la señal. Fíjense que acá tenemos los RJ45, con los cuales nosotros nos podemos comunicar a través de Ethernet, ¿sí?, con nuestra red. También suelen traer un módulo Wi-Fi para poder comunicarnos o sea, de manera inalámbrica. Y fíjense que todo esto va sobre un riel DIN, ¿sí? Los riel como si fuera un relé, como si fuera un contactor. Son PLCs muy poderosos que manejan los 5 lenguajes de programación. Bueno, ¿se acuerdan del lazo de control? El lazo de control cerrado. Bueno, esto básicamente hay una asociación. Lo que nosotros queremos controlar, automatizar una máquina, una instalación, un proceso, nos va a entregar a través de los sensores y captadores, ¿sí?, la información a la cual nosotros vamos a ingresar a las entradas del PLC. Una vez que entramos a través de la entrada del PLC, a través del programa vamos a hacer el tratamiento de la información y por las salidas del PLC vamos a ir a los preactuadores, a los contactores. Por ejemplo, si lo que queremos prender es un motor trifásico, vamos a tener que poner un contactor trifásico. Fíjense, vamos a ver que más allá de que estemos utilizando como control, ¿sí?, acuérdense en la pirámide de automatización que teníamos la red de campo. La red de campo, que es la primera, la capa 0, encontrábamos todo lo que eran los sensores y captadores. Después teníamos una red de control. En la red de control, el PLC es donde se ubica, ¿sí?, en la capa 1. Ahí es donde está el PLC. Y luego vamos a tener que tener indefectiblemente el diagrama de potencia. ¿Se acuerdan cuando hablamos de lógica cableada? Teníamos el circuito comando y el circuito de potencia. El circuito comando ahora lo reemplazamos por el PLC, porque nuestro control ahora es el PLC. Pero el circuito de potencia, que va a involucrar los preactuadores y también los elementos de protección, los vamos a tener que seguir utilizando, porque PLC no maneja potencia. Bien, por otra parte, ¿sí?, bueno, esto es el lazo de control, ¿no? Por otra parte tenemos de manera transversal, ¿sí?, un funcionamiento de las comunicaciones que nos va a permitir comunicarlo con la computadora con la cual lo vamos a programar, con otros elementos para, por ejemplo, hacer ajustes, con pantallas de interfaz hombre-máquina y otros procesos remotos. Por ejemplo, podríamos tener a través de una placa Wi-Fi una aplicación en el celular para poder manejarlo de manera remota. Y dispositivos de campo también. En este caso, esta comunicación va a ser de una comunicación industrial. Bueno, esto sería un PLC elemental. Un PLC que tiene una sola entrada y una sola salida. Tiene una sola entrada a la cual es necesario conectar un común, ¿sí? Un común, vamos a ver que todas esas entradas tienen un común, en este caso va a ser el polo positivo de esta batería, y después un borne
al cual yo voy a tener que cerrar un circuito. En este caso, tenemos un pulsador, una llave, P1, y esta llave P1, cuando se cierra, ¿qué hace? Cierra un circuito a través de una impedancia Z1, que es la impedancia interna de la entrada I1. Cuando circula corriente por esa entrada, el PLC entiende que en la entrada I1 tengo un 1 lógico. Bien, lo que tenemos aquí adentro, ¿sí?, es el microprocesador, que es la CPU, esto que vemos acá, que es simbolizado como si fuera una lógica cableada, esto es un símbolo de la lógica de contactos que vamos a ver, o ladder, o escalera, que es uno de los lenguajes de programación más sencillos que el 100% de los PLC los tienen. Y el tipo de memoria en el cual yo voy a almacenar el lenguaje de programación va a ser en una EEPROM. Esto vamos a verlo ahora un poquito más adelante, qué tipos de memorias tiene el PLC. Es igual que la PC, tenemos la RAM, la ROM, la EEPROM, etc. Bueno, es necesario, como es un elemento activo, que el PLC tenga una fuente de alimentación. Después tenemos en el bus de salida, en este caso, es una salida del tipo discreta. La salida la vamos a simbolizar con las letras Q. Y, por ejemplo, si la salida es de tipo relé, cuando nosotros conectamos una salida, las salidas se van a presentar de a pares. Es decir, que yo en la salida Q1 voy a tener un contacto seco de un relé que va a cerrar. Contacto seco significa que no me provee tensión. Esa salida no me provee tensión. Por eso se dice contacto seco. ¿Seco de qué? Seco de tensión y seco de corriente. Por eso yo con ese contacto lo que tengo que hacer es un circuito eléctrico. Con cada salida yo tengo que armar un circuito eléctrico, a la cual yo le puedo colocar una fuente que sea común a algunas o a todas las salidas. Párenme si hay alguna duda. Bueno, el anterior era un circuito elemental, una entrada y una salida. Vamos a un caso real. Aquí tenemos, por ejemplo, cómo tengo que hacer yo el cableado de entradas y salidas de un PLC. Fíjense que en este caso, las entradas están por abajo, las salidas están por arriba. Fíjense, acá tengo, ¿se acuerdan? Por ejemplo, esto podría llegar a ser el cableado para hacer el arranque de un motor. Un ventilador. Acá tengo un pulsador de marcha y tengo un pulsador de parada. Como les dije, de fuente, que a veces la mayor parte de las veces esta fuente de las entradas es provista por el PLC, ¿sí? Entonces yo lo que tengo que hacer es armar un lazo, ¿sí?, un circuito, y fíjense que el polo positivo de esta fuente de 24 volts continuos, ¿sí?, lo conecto a los pulsadores, o a las llaves, o a los sensores, y del otro extremo voy a la entrada correspondiente. En este caso esta es la I00. Esta sería la entrada 0. Y ahí estaría el pulsador de arranque, que es un normal abierto. El normal cerrado, que es del paro, está colocado en la I01. En la I01. Fíjense, y lo que no tengo acá es el programa. Yo no veo cómo es el programa. Y la salida, ¿sí? Fíjense que yo tengo que colocarle la fuente de manera externa, ¿sí? En este caso, este PLC sí tiene un común en las salidas, ¿sí? Está conectado a, digamos, a uno de los polos de los contactos de los relecitos normal cerrado, y en este caso, sí, la salida va a ser, voy a tener que colocar la fuente, obviamente, la misma fuente para todas las salidas. El negativo de esta fuente también de 24 volts continuos, se lo estoy colocando en uno de los contactos secos de estos relés. Mientras que en el otro, por ejemplo en la salida Q00, estoy colocando un ventilador. Y esto que tengo acá ¿qué es? Esta es la alimentación ¿de quién? Del PLC. ¿Sí? Esta es la alimentación del circuito, la fuente del PLC, que en este caso es a 110 alterna. Bien, esto es una de las cosas
digamos, estoy haciendo bastante hincapié en esto porque esto lo pedimos siempre. O sea, el cableado de entradas y salidas al PLC lo colocamos siempre. Por favor, tengan especial atención porque la mayoría de los ayudantes son muy sensibles a cuando se olvidan de colocar el elemento que uno quiere encender. Y a veces ponen fuente de alimentación y la ponen haciendo un cortocircuito directo con las salidas. En muchos casos ese tipo de error invalida un examen, así que tengan cuidado con esto. Bueno, lo incorporé porque es el Celio, es el PLC de Schneider, y es el que nosotros vamos a utilizar para la realización de las prácticas. ¿Sí? Fíjense que este sería un relé inteligente, ¿sí? El Celio es un relé inteligente, está dentro de los más chiquitos, ¿sí? De los más sencillos. Y bueno, fíjense que acá también tenemos, ¿sí?, una alimentación de 24 volts continuos, ¿sí? Esto que vemos acá es un pulsador, esto que vemos acá arriba son las entradas, y esto que vemos acá en las salidas son las salidas. Fíjense que acá en este caso, ¿sí?, no tenemos, a diferencia del anterior, en donde teníamos un común, bueno, en donde teníamos un común para las salidas, en el Celio, cada salida se presenta de a par. ¿Ven? Cada salida se presenta de a par. Esta es la Q1, esta es la Q2, esta es la Q3 y esta es la Q4. Y fíjense que se alcanza a ver como si fuera una llavecita que se cierra. Con lo cual yo tengo que cablear cada una de las salidas, a cada una de las salidas yo le tengo que colocar la fuente. Fíjense que acá la fuente, en este caso estamos hablando de 220 alterno, ¿sí? Le puedo poner 220. Ojo, el PLC, de acuerdo al modelo, el fabricante me va a decir qué tipos de fuentes o de capacidad de tensión yo puedo conectar en ese PLC. En algunos casos puedo conectar 220 y en otros no puedo conectar 220. Profesor, perdón. Sí. La fuente en la entrada, la de 24, ¿qué función cumple? Bien. Eso se los comenté acá, ¿no? Sí. Fuente en la entrada, ¿sí?, lo que hace es proveerle la corriente a la entrada correspondiente, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, la entrada I1, cuando esto se cierra, esta fuente, a través de la impedancia de esta entrada, registra que está habiendo un 1 lógico. Okay. ¿Está bien? Perfecto. ¿Entendió? Sí, gracias. Ahora, ya que preguntaste, vamos a esperar más adelante qué pasa si la entrada es analógica, ¿no es cierto? Que ahí la fuente tiene que ser normalizada también, igual que los sensores, tiene que ser de 4 a 20 miliamperes si es un lazo de corriente o de 0 a 10 volt si es una es una entrada de tensión. Pero está bien la pregunta que acaban de hacer, porque las entradas no secas, vieron que yo les dije que las salidas son contactos secos. Las entradas no son secas, es decir, necesitan de una tensión o de una corriente para poder ser registradas como activas. Esa es la función que tiene la fuente de alimentación, es de proveer la excitación para el reconocimiento de la presencia de una señal. Esperen que voy a prender la luz porque me deben estar viendo oscuras. Segundo. Ahora sí. Bueno, acá tenemos otro cableado, ¿sí? Fíjense, acá tenemos, esta placa la incorporé porque me interesa, vieron que yo les dije que el diagrama de potencia siempre tiene que aparecer. Bueno, fíjense, el diagrama de comando que antes usábamos en la lógica de cableado de CPC, ahora es reemplazado por un PLC. Bueno, las entradas, ¿sí?, son cableadas a las entradas físicas del PLC y las salidas cableadas a las salidas físicas del PLC. Esa salida física, en este caso, la Q0, está conectada a un relé. Y ese relé, a la vez, activa, ¿sí?, fíjense, un contactor.
Entonces, acuérdense, fíjense que lo que les decía, ¿no es cierto? La inclusión del PLC no significa que tengamos que eliminar el circuito potencia. Siempre es potencia con sus correspondientes protecciones también tienen que ser incluidas, incorporados. Seguimos con más cableado de entradas y salidas. Digamos, quise agregar varias placas porque esto es bastante importante. Y acá aparecen, fíjense, 0 a 20 mA, 4 a 20 mA. Estas son entradas analógicas. Por ejemplo, progreses de un sensor, de la salida de un sensor ultrasónico, de la salida de un sensor tipo radar. Este tipo de salidas de los sensores que son entradas al PLC tienen que estar condicionadas para que el PLC entienda que hay salida, por ejemplo, si es de 4 a 20 miliamperes, va a haber una correspondencia entre esa entrada analógica que va a ir del 0 al 100% del elemento que yo estoy midiendo. ¿Sí? ¿Siempre son distintas las analógicas que las digitales o puede haber alguna que lea dos tipos de señal? Excelente la pregunta, te adelantaste, pero sí, está la posibilidad, vamos a ver que el Celio y muchísimos PLCs y otros elementos controladores permiten que en el setup, en la configuración, vos puedas configurar una entrada como híbrida. Es decir, esa entrada puede funcionar tanto como analógica como digital, pero se lo tenés que decir. Claramente que si configuraste una entrada como analógica, si vos le pones una entrada digital, si estás dentro del rango de la tensión de la corriente que esa entrada analógica está midiendo, te va a decir es un tanto por ciento. ¿Entiendes? Claro. ¿Entendió? Perfecto. Pero está bien, está muy buena la pregunta y lo vamos a ver. Vamos a ver. Alejandro, te hago una pregunta. Sí, señor. No terminé de entender cuál es la diferencia entre seco y no seco, porque ambos cierran un circuito que está alimentado. Claro. Perfecto. Bien. La diferencia, vamos a volver a cualquiera, a este. El PLC, cuando es no seco o activo, vos tenés que darle como tiene una impedancia de entrada, esta entrada digital, por ejemplo, si vos le das una tensión que no es la correspondiente, o sea, esto tiene un rango de tensión de excitación, ¿sí? Es decir, como por ejemplo te funciona, no sé, entre 12 y 24 volts. Si vos no le das esa tensión que le va a generar la corriente correspondiente, el PLC no va a registrar que te entrada activa en ese punto. Por eso es no seco esto, porque acá vos no le podés poner cualquier cosa, le tenés que poner una tensión, en el caso de ser discreta, que sea lo suficientemente, digamos, que sea la que corresponda para generar una excitación en esa entrada, en esta impedancia, una corriente en este caso, para que esa entrada esté entendida como que es un uno lógico, o sea que tenés presencia de entrada o no tenés presencia de entrada. En cambio... Perdona, recién me incorporo. ¿Ya explicaste cómo son las entradas, los circuitos electrónicos? No, todavía bueno. no. Ahí lo va a ver bien después, porque ahora capaz que le queda esa duda, ¿no? Sí, no, todavía no llegué a esa parte. Cuando llegues a esa parte se va a dar cuenta, o le ponemos énfasis. Claro, fíjate, esta salida Q1, ¿sí? Es una salida que se activa como si fuera un relé, la salida de un relé. Y es seco porque no te provee una tensión de una corriente. Se la tenés que agregar vos. ¿Se entiende? No sé quién preguntó. Yo, Ramiro. Sí, Ramiro, ¿se entendió? Es por la fuente, básicamente. Exacto. Sí, o sea, si vos no le ponés, vos podés activar una salida.
esta salida se puede activar y vos no tenés conectada nada acá. Vos no le conectás nada, pero tu programa activa la salida. ¿Por qué? Porque es la salida de un relecito. Y vos se va a venir con un tester y me dice entre estos dos extremos, vas a ver que hay un corto, que se activó. Y esa salida se activó sin la necesidad de tener ningún tipo, a ver si de esta forma se entiende mejor. Vos esa salida la activaste sin la necesidad de tener ningún tipo de fuente a la salida. En cambio, en la entrada, sí o sí necesitas activarla con una tensión o una corriente. Ahí va, ok, porque ambas tienen. La entrada también tiene una fuente, pero la tiene no adentro del PLC, o sea. Puede ser, en las entradas la fuente puede venir provista por el PLC, como puede ser que vos se las tengas que agregar. Bien. Pero la diferencia es que si vos no le agregás, digamos, si vos no le agregás una fuente, ya sea, digamos, provista por el PLC, si vos no armás este circuito, esta entrada ni se entera Bien. que hay una señal. Si vos le haces un corto acá a la entrada, ¿cómo sería una entrada seca? Ahí está, vamos a analizar. Si yo quisiera tener una entrada seca, entre comillas, discreta, bueno, yo le podría hacer un corto acá. Le hago un corto y listo, es una entrada seca. ¿Por qué? Porque detecta un corto sin la necesidad de que tenga que haber una tensión o una corriente. Pero tiene que estar esa tensión para poder generar una corriente. Por eso no es seca. Perfecto. Gracias. No, por favor, Ramiro. Bueno, sigamos. ¿A dónde estábamos? Estábamos acá, ¿no? Bueno, vamos a ver. Dijimos que hay diferentes tipos de salidas. Ya las mencionamos, ¿no? Una es tipo relé. Fíjense, acá están los dibujitos de los relés. ¿Ven? Esta parte es la parte dentro del PLC. Acá estamos en el PLC y acá estamos fuera del PLC. Cada salida, esta, es un relecito dentro del PLC. ¿Sí? En este caso, fíjense que cada salida provee un par de bornes. Acá no hay un común. ¿Sí? En este caso no hay un común. Y entonces, en cada una de estas salidas, yo tengo que proveerle una fuente para encender. En este caso lo estoy proveyendo a la fuente acá con L1, L2, para encender una lámpara, por ejemplo. Estas son salidas de tipo relé con contacto común, como es en este caso, y sin contacto común, como es en este otro. ¿Sí? Acá tengo dos conjuntos de salidas con contacto común. ¿Sí? Acá yo le puedo proveer, por ejemplo, le puedo dar una tensión analógica, supongamos acá, para encender una lámpara, y a este otro grupo le puedo proveer una tensión, por ejemplo, de 24 volts continuos. ¿Sí? Estos son los dos tipos de conexiones de salidas tipo relé, con conexiones separadas o conexiones comunes, que pueden aparecer con los distintos fabricantes. Bien. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la ventaja de tener ventaja o desventaja de tener una salida de tipo relé, que era electromecánica, que si uno quería tener una salida de alta frecuencia, el relé, al ser mecánico, tenía el problema de la limitación, ¿no es cierto? No puedo activar salidas con alta frecuencia. Bueno, si yo quiero hacer conmutaciones electrónicas, por ejemplo, un control por ancho de pulso de un motor de corriente continua para modificarle el duty cycle, y lo quiero hacer con un PLC, no me va a ir utilizar un PLC con salidas de tipo relé, sino que tengo que utilizar salidas de tipo transistor. El transistor es una llave electrónica que me permite conmutaciones de elevada frecuencia. Pero, ¿qué pasaba con esto? El transistor, acuérdense que es como un diodo. Tiene una polaridad, solamente permite la circulación de la corriente en un sentido. Por eso esto es válido para conexiones de corriente continua. Y es lo mismo que veníamos hablando para la parte de sensores. Aquellos sensores que tienen salida tipo transistor son aptos para conexiones de tipo de corriente continua. Bueno, ahora si querer
si lo que deseamos es tener salidas de llaves electrónicas de alta velocidad y que tengan la posibilidad de poder conducir la corriente en ambos sentidos, en lugar de utilizar tipo transistor, usamos salida tipo tiristor, ¿sí? El tiristor son como dos diodos por una compuertita que se llama gate, le dicen gate, que lo que hace es que cuando esa compuerta se activa, permite la activación, es como una válvula que uno la prende, ¿no? Una válvula que uno la prende que permite el sentido de circulación de las corrientes en ambos sentidos. Ya tenemos 3 tipos de salida del PLC, ¿sí? Relé, transistor y tiristor. Bueno, vamos a la memoria, a las memorias que utiliza un PLC. Bueno, este diagrama ya lo habíamos visto. Y acá tenemos una tablita en donde tenemos un resumen, ¿sí? ¿Se acuerdan de la RAM de la PC? Uno dice, bueno, ponele más RAM porque está siendo un poco lenta la PC. Bueno, la RAM es un tipo de memoria de lectura y escritura que se programa eléctricamente, se borra eléctricamente, pero su contenido se pierde cuando se corta la luz, cuando se corta el suministro de energía. La ROM es el otro extremo. Es una memoria que el fabricante la programa, es como si fuera el ADN o el DNI de la máquina, ¿sí? Por ejemplo, como un celular, ¿vieron que el celular tiene un código que no se puede borrar, que lo identifica? Bueno, en este caso, el fabricante lo codifica y no se puede borrar. Como no se puede borrar, tampoco se pierde su contenido con el corte del suministro de la corriente. Después tenemos una PROM, ¿sí? Que sería una Read Only Memory programable, ¿sí? Le ponemos ahora, sería una ROM, pero a esta, a diferencia de la anterior, la podemos programar. Pero en este caso no la hace el fabricante, sino que la ROM es como que se entrega virgen, se programa de manera eléctrica por única vez y ahí quedó. Es como, ¿se acuerdan cuando uno quemaba? ¿Se acuerdan cuando uno decía voy a grabar un CD y uno lo quemaba y una vez que lo quemó, ya está? Lo programó y esa información quedó grabada, pero no se puede modificar. Y obviamente que si se corta la luz, la energía, su contenido se mantiene. Y ahora vamos a la que es programable, pero además eléctricamente modificable. Esta es de eléctrico. ¿Por qué es modificable? Porque lo puedo borrar en este caso. La programación también es eléctrica, pero lo puedo borrar por rayos ultravioleta. Esa es la diferencia que tiene con respecto al anterior. Ya esto es lectura y escritura, o sea, la puedo reprogramar. Esta es reprogramable. Y la EEPROM, que es la más versátil, ¿sí? Que también es modificable, el sistema de borrado, a diferencia del anterior, en lugar de ser por ultravioleta, es también por, digamos, pulsos eléctricos. Ahora, a ver, ¿quién utiliza qué? Vamos a ver, vamos a quedarnos acá. A ver, si yo les digo, cuando el PLC está ejecutando un ciclo de SCAN, ¿en dónde va a guardar las lecturas temporales de las entradas y las salidas? ¿En cuál de todas estas 5? En la RAM. Perfecto. Muy bien. Esto hay que hacer la analogía con la PC, ¿verdad? En la RAM. Bueno, si uno carga un programa, ¿dónde lo va a guardar? La EEPROM. En la EEPROM, muy bien. Muy bien, muy bien. ¿El cuál EEPROM? ¿La E cuadrado o la EEPROM normal? En la E cuadrado, sí. En la E cuadrado. Muy bien. En esta. La mayoría de los PLCs ya traen. En la ROM es donde le guarda lo que se llama el firmware, ¿no? El firmware, y que si el firmware es actualizable, se guarda en donde ahí se guarda toda la información del fabricante, el código, en fin.
A ver, ¿qué otra cosa? Bueno, sí, ya no hay mucho más, ¿no? La ejecución del programa y el programa en sí donde lo guardo. Bueno, acá vamos viendo un poco un resumen de todo lo que estuvimos charlando, ¿sí? Dónde se guardan, qué tipo de datos nosotros manejamos. Bueno, pues vamos a manejar palabra de bits. Estos se van a guardar, se pueden guardar tanto en la RAM como en la EEPROM. Todo aquello que en la EEPROM puedo guardar también los datos de tiempo de ejecución. A veces lo que se hace es como que se hace un cacheo, ¿sí? entre los dos. Primero se almacena en RAM y después se coloca en EEPROM. Entonces, así es como funcionan los PLCs, los últimos PLCs. Bien, las memorias del programa sí o sí, las tengo que guardar en la EEPROM. Y corren RAM, claramente porque la RAM es más rápida. Se acuerdan que la RAM, la ventaja que tiene es que es más veloz. Y la memoria de la configuración, bueno, me fui. La memoria de la configuración, donde guardo, ¿sí? Las configuraciones del PLC, los módulos, todos aquellos valores fijos, también las puedo guardar en EEPROM y algunas en la ROM. Bien, bueno. Acá está lo que mencionamos recién, ¿no? La ROM se utiliza para almacenar el firmware del sistema, programada por los fabricantes. La EEPROM se utiliza para almacenar el programa del usuario. Y la EEPROM se utilizan principalmente para los programas. Y acá está lo que yo les dije, ¿no? Que se usa la combinación de la RAM más las EEPROM para conseguir mayor velocidad de ejecución. Y lo que hace es, si se llega a cortar la energía, se guarda en la EEPROM. En caso de cuando se reanuda, vuelca el contenido de la EEPROM de vuelta a la RAM. Algo muy parecido a cómo funciona en las PCs. Bueno, vamos a hablar de los lenguajes de programación. Yo les dije que la norma 61131 reglamentó para que todos los fabricantes se pusieran de acuerdo y no hicieran cada uno su propio lenguaje, 5 idiomas informáticos. El más común es el lenguaje de contactos o ladder, ¿sí? Vamos a ver, lo vamos a encontrar como LD, simbolizado por LD, y es algo similar a la programación de lógica cableada. Se hacía en lógica cableada. Esto fue el lenguaje, es un lenguaje gráfico de alto nivel para programar de una manera muy sencillita, como si fuera lógica cableada. Vamos a ver después bien de qué forma se programa con este lenguaje. Ejemplo, el Celiosoft que está en el campus, ya se lo pueden ir bajando, contiene este tipo de... acá está, esta es la interfase, ¿sí? En donde esta es la interfase del Celio. Es muy sencillita y se trata de una matriz de filas y columnas. Podemos pensar en la analogía con la programación de lógica cableada como que a los extremos tenemos dos líneas verticales que simbolizarían la fuente, ¿no? La última columna, que van a ver que acá arriba dice bobina, acá dice bobina, serían como las salidas de las bobinas de los contactores o de los relés. Y lo que está acá a la izquierda, ¿sí? Pintado en color amarillo, son los contactos. Los contactos, por eso se llama lógica de contactos, ¿no? Y acá que voy a poner las series y los paralelos de las llaves. ¿Sí? Series y paralelos de llaves. Este es un ejemplo del ladder, de cómo sería un lenguaje de contactos. Este es un programita, ¿sí? Y el ciclo de scan lo que hace es lee las entradas, actualiza las salidas, lee las entradas, ejecuta este programa y actualiza las salidas todo el tiempo. Está realizándolo. Párenme si tienen dudas. Bueno, pasamos a otro lenguaje de programación que también es gráfico, también es de alto nivel, que se llama bloque de funciones, ¿sí?
B o F. Básicamente, si el anterior tenía una analogía con la lógica de contacto, este tiene una analogía ¿con qué cosas? ¿Qué les parece? Fíjense, se los muestro. Con las compuertas lógicas, ¿se acuerdan? Con las compuertas lógicas, con las AND, esta es una AND, esta es una NOT, una negación, ¿sí? Entonces, también, básicamente, si el primero era apto para electricistas, bueno, como que está pensado para todos aquellos que están acostumbrados a programar con compuertas lógicas. Y digamos, la idea es similar a la anterior. Y incluye operaciones lógicas, aritméticas, digitales, interconectando las entradas con las salidas. El Celio, que es, digamos, cuando ustedes vayan a programar en Celio, en algunos modelos les permite elegir si cuentan, si tienen con lenguaje de contactos o si quieren programar de funciones, ¿sí? Fíjense, en este caso, vamos a ver que este es un PLC que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 entradas físicas y 4 salidas físicas. Este es un relé inteligente, ¿no? Siempre estamos hablando de la programación de los relés más chiquitos, de los PLCs más chicos. Y bueno, y después, uniendo cables con las entradas, fíjense que el bloque indica cuál es su función. Esta es una AND, este es un bloque set-reset, que ya vamos a ver de plata. Este es un negador, es decir, que si en la entrada tengo un 1, en la salida tengo un 0 y viceversa. ¿Sí? A ver que hay alguna otra cosa por acá, no. Este es un contador. ¿Sí? Este es un contador. Fíjense que lo que yo les decía antes con respecto a la flexibilidad que esto ofrece. Supónganse que ustedes siempre van a tener conectadas las entradas al PLC, igual que las salidas. Y en el medio, ustedes realizan el programa que se les dé la gana. Si ustedes quieren agregar contadores, les pueden agregar, obviamente que tienen una limitación, no sé cuántos, pero si esto lo tuvieran que hacer con lógica cableada, este contador, que acá es un elemento de software, tendría que ser un hardware, ¿sí? Bueno. Vamos a otro lenguaje. Estos ya no son de alto nivel, sino que son de más bajo nivel. ¿Por qué? Porque son lenguajes tipo código, ¿sí? Así como el Assembler, como el C, como el Pascal, como no sé cuál otro, el Fortran. Se tendría la analogía con el Fortran, ¿no, Antonito? No, más bien con Assembler, se parece más. Ah, con el Assembler, lista de instrucciones. Es más bajo nivel. Es el de más bajo nivel, lista y de uno instrucciones. maneja registro, todo. Exacto. Este es el lenguaje que está dejando, si bien muchos PLC lo siguen trayendo, ya se está dejando de utilizar. Es de bajo nivel, porque uno programa a nivel microprocesador, ¿verdad? O sea, uno, nosotros cuando, los electrónicos cursamos en su momento, ni me acuerdo el nombre de la materia, que vimos Assembler, uno va cargando instrucción por instrucción, carga un dato, después le hace la suma, permite programar a través de mnemónicos. Son palabras clave, ¿no? Que uno va usando. Exactamente, sí. Y como de bajo nivel, no requiere de entornos gráficos. Bueno, los PLCs de gama baja son los que lo traían, o lo traen, donde básicamente la programación se hace línea por línea. Acá está, Simil Assembler. Bien, acá tenemos un ejemplo de cómo sería una programación con este lenguaje. Este mnemónico es un load, cargar. ¿Qué es lo que carga? La entrada IX, la entrada 1, 2. Esta sería la entrada 02. Y hace una AND con la I03. Hace una OR, ¿sí? Con esta acción. Y eso lo store, lo guarda, lo que sería, imagínense lo que es programar con esto, es un dolor de cabeza, o sea, es muy bajo nivel.
es muy abstracto, ¿sí? Fíjense que acá estamos haciendo un stored, un time, este es un temporizador, load, time, start. O sea, que esto lo que significa es inicializa un timer. Después le dice que es de tipo on. Bueno, honestamente y en lo personal yo nunca me gustó este tipo de software y por eso lo están dejando de utilizar. El texto estructurado también es un lenguaje que se hace tipo código, al igual que el anterior, a diferencia de que en vez de tener mnemónicos como esto y programar a nivel microprocesador como el assembler, lo vamos a hacer con sentencias y expresiones o con funciones y procedimientos. Esto sería más un símil, así como el anterior es un símil assembler, esto sería más un símil C o Pascal, ¿sí? ¿Sí? Porque en este caso, digamos, se ejecutan expresiones que retornan un determinado valor. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. ¿Ven? Tenemos bloques if, ¿sí? Si pasa esta cosa, entonces pasa a text, los dos puntos iguales, esto sería igual que en el C. Es una asignación que yo le hago al text. ¿Y qué le asigno al text? Lo que está a la derecha. La concatenación. En este caso, esta concat es una función que concatena lo que tengo acá, digamos, fíjense que permite hacer como varias variables de una expresión dentro de otra expresión. Si pasa esto, hago esto otro. Si no, el else a text le asigno otra cosa. Bien, end if. Esto que está acá es una sentencia, una función if, ¿sí? Como cuando en el Excel también lo tiene, este tipo, tiene el if else, ¿sí? También tiene otro tipo de, a ver, acá son todos if, pero hay otro tipo también de sentencias como case, while, do, bueno, al igual que en Pascal y en C, si alguno de ustedes estuvo programando, para que vean de qué manera se puede programar. Por último, este es el lenguaje de más alto nivel, que es el de gráfico, lo que se llama SFC, que es un gráfico funcional secuencial. Cuando nosotros identificamos que en nuestro proceso existe una secuencia de acciones y transiciones, ¿sí? Hablamos de un diagrama de estados y transiciones, hablamos de un graph set, ¿sí? Vamos a ir a un ejemplo. Este ejemplo que ven acá es un ejemplo del PCWorks. ¿Sí? Este es el software que utiliza el PLC de Phoenix, ¿sí? De Phoenix Contact. Esto es un graph. ¿Saben dónde lo van a encontrar? En el KDesimu. En el Simu. Y en el Celio también. Exactamente. En el Celio lo van a encontrar. Bueno, fíjense. Vamos a detenernos un poquito con esto, porque es interesante. A diferencia de los anteriores, fíjense, ¿se acuerdan que yo les dije? Tanto en este caso, como el caso de texto estructurado, lista de instrucciones, todos los otros lenguajes, el de funciones, el ladder, se está ejecutando el ciclo de scan. Es decir, que esto no es un software como en C, que tiene un inicio y tiene un fin, sino que esto tiene un inicio, tiene un fin y vuelve. Y todo el tiempo está ejecutándose por el tiempo de scan. ¿Qué pasa si uno quiere, de alguna manera, detenerse, se quiere detener en uno de los pasos de esa programación? Ahí es donde aparece el concepto de secuencia. Mi programa es secuencial. Entonces, supóngase, todo programa secuencial tiene que tener un inicio. En este caso es el init step. En este caso hay un bloque que identifica cuál es el inicio de mi secuencia. En este caso,
Este sería el inicio de mi secuencia y lo que tengo aquí a la derecha es la acción que yo voy a ejecutar cuando estoy en ese estado, en ese paso. Como un lavarropas, ¿sí? Un lavarropas tiene un proceso de lavado, supongamos, un proceso de carga, un proceso de lavado. Bueno, entonces cada vez que yo caigo en un estado, no importa si, por ejemplo, si estuviera en este estado y para poder salir de este estado yo tengo que ejecutar una entrada determinada, que es la que me va a dar la transición de este estado al siguiente. Si yo estoy en este estado y en las entradas del PLC están activándose otras entradas que son distintas, en este caso, que es la transición 1, por ejemplo, si yo estoy en este estado y aparece esta transición, la que es la del paso siguiente, el PLC o el programa ni se entera. ¿Por qué? Porque está instanciado, está enfocado, la pelota del programa la tiene este estado. Y lo que está a la derecha son las acciones que se van a ejecutar cuando estoy en ese estado. ¿Sí? Bien, entonces, para poder salir de este estado, ¿sí? Lo que tiene que venir es la transición, en este caso, esta que está acá. Cuando viene esta transición, salgo de este estado y entro al step 2, que es el paso 2. ¿Esa transición es la última acción del paso inicial o se controla de otro lado? No, esta transición está dada, las transiciones están definidas por entradas del PLC o por ejemplo, vencimiento de timers o de contadores. ¿Sí? En este caso no está aclarado qué es esta transición 1, pero esta transición 1 podría ser un conjunto de una lógica determinada, podría ser una AND, podría ser una OR, podría ser cualquier cosa. Pero las transiciones están determinadas por las entradas del PLC o los vencimientos de un timers o el alcance de una cuenta de un contador. Eso es lo que te va a decir, no es que es la última, porque acá vos podés tener que esta acción que se está ejecutando en este paso también puede ser cíclico. Puede ser cíclico, se está realizando, hasta que no aparezca esta transición, no va a salir de este estado. No es la última sentencia de este programa. ¿Entendió? Perfecto, gracias. ¿Sí? Es decir, suponete, vamos al caso del lavarropas. Vos decís, este estado es podría llegar a ser el de carga de agua. Entonces vos prendés el botón de Start, que estaría acá arriba, y le dices, bueno, Start. Y entonces, ¿qué ejecuto acá? La apertura de la electroválvula que le permite el ingreso del agua. Entonces se queda todo el tiempo cargando el agua, hasta que ¿quién me va a decir que paso de este estado, que podría llegar a ser el de lavado, que el agua llegó a su nivel? Un sensor de nivel. Al PLC podría tener conectado un sensor de nivel que me dice cuando el tanque del lavarropas se llenó, entonces me voy de este estado y paso a este otro estado. ¿Y qué hice ahí? Apagué la electroválvula de llenado y prendí, en este caso, fíjense que acá dice set, ese es un set, porque lo que está diciendo es, estoy poniendo un 1 a esta variable. ¿Qué podría llegar a ser, en el caso, volvamos al caso de lavarropas, un motor que se prendió, un motor que hace girar en un sentido. Y en esta acción, yo podría tener también otro diagrama secuencial. Por ejemplo, en el caso del lavarropas, podría llegar a tener que gire el motor durante 2 minutos en un sentido, pare, gire en el otro sentido. Y eso lo ejecute 20 veces, por decir algo, porque estoy pensando en voz alta un posible programa de lavarropas. Cuando llego a 20, hay un contador que me va a decir que va a ser la salida, la transición. Yo 20. Entonces, listo, basta, ya está, ya lavó. Paso, en este caso, a una bifurcación. En este caso, cuando tengo este tipo de situaciones, estoy abriendo mi programa en 2 subprogramas. Estos se ejecutan los 2 al mismo tiempo. ¿Sí? Es decir, de acá pasé, y pasó acá, y pasó acá. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, cuando yo tengo una bifurcación. Para poder seguir con el paso siguiente, tienen que cumplirse los 2. Si no llegaron a realizarse los 2, no pasa el paso siguiente.
fíjense que hay softwares que me permiten combinar los diferentes tipos de programas. Miren acá, esta transición, ¿sí?, va a estar dada por una combinación de lenguaje de contactos. ¿Ven? Cuando se dé la serie o la AND de estas tres variables, yo voy a poder realizar la transición de estos dos que ya tienen que haber terminado a este otro estado. Y fíjense que también este C en particular, el celio, por ejemplo, me permite combinar el graph set, que sería este potencial, con diagrama en bloques. Lo puedo hacer. Lo que no me permite el celio es meter un ladder. No me permite. De hecho, el graph set está como una de las funcionalidades de los diagramas en bloques funcionales. Fíjense que acá yo puedo combinar una, digamos, de dos funciones, ¿sí? Esto que es una, no alcanzo a ver qué es. Es una OR, y esto no sé qué es. Este es una G. Este dice, esto significa ground o equal. Es decir, si es mayor o igual, si esta variable que está acá es mayor o igual que esta, esto se va a poner en 1. Si ocurre eso, o tengo una entrada en esta pata de esta OR, me va a generar la transición de este estado al inicio. Con lo cual esto es un programa cíclico, ¿no? Programa cíclico. Bueno. ¿Alguna duda? Con esto terminamos la presentación de la primera parte de PLC. Escucho dudas. Quisiera que alguien me diga. A mí me queda todavía un poco en abstracto, bueno, ¿qué de todos estos lenguajes vamos realmente a usar? O si vamos a aprenderlos todos y cómo va a seguir un poco. La verdad que PLC hasta ahora lo tenía muy en abstracto y esto me ayudó a bajarlo un poco, pero sigo... Ajá. Como nuestro trabajo con el PLC, ¿cómo va a ser? Si... Perfecto. Bueno, buenísimo. Veo también que tenés ahí a otro integrante que también quiere aprender la materia. Sí, estuvo un rato acá conmigo también. Genial, genial. Bueno, mirá, está buenísimo que me preguntes eso, porque tenemos media hora todavía, en la cual yo voy a dejar de presentar eso, y voy a pasar a mostrar. Vamos a abrir, vamos a hacer ya que estamos, vamos a hacer nuestro primer programita. Y de paso te voy a ir respondiendo a la pregunta que me hiciste. Yo voy a abrir ahora el Celio, ¿sí? Vamos a abrir el Celio Soft, que es un programa de Schneider, que es uno de los, seguramente con el que van a hacer el trabajo práctico. Y te voy a mostrar de qué se trata. Estoy esperando que sea ahora. Dame un segundito, que tengo un poquito pesada la máquina. Así ya lo comparto también esto. Pero te voy respondiendo mientras tanto. De los programas que estuvimos viendo acá, digamos, vamos a usar, primero que Celio no trae ninguno de los de código estructurado, ¿sí? Ni de código ninguno, ni el de lista de instrucciones, ni el de texto estructurado. O sea que vas a poder programar en cualquiera de los otros tres, es decir, en ladder, en bloques funcionales o en carta secuencial. Bueno, ahí abrió. Ahora voy a presentar. Un segundito, y ahora ya vamos a hacer la introducción, que después lo van a seguir viendo con los chicos de la práctica. Bueno, ¿se ve ahí? ¿Antonito? ¿Todavía no se ve? Sí, se ve. Genial. Bueno, cuando abran el Celio, lo primero que le va a aparecer es este menú. Este menú les va a permitir elegir un nuevo programa o abrir uno existente. Vamos a crear un nuevo programa. Entonces, cuando ustedes ponen crear un nuevo programa, les va a aparecer dentro de los relés inteligentes los distintos modelos.
¿sí? Por ejemplo, algunos tienen pantalla, otros no tienen pantalla. Supongamos que elegimos este modelo. Dentro de este modelo vamos a encontrar diferentes características, ¿sí? Con respecto a la alimentación, la cantidad de entradas digitales. Si las entradas, ahí creo que fue Ramiro que me había preguntado, son híbridas o no, uno puede decir, bueno, fíjense que este tiene entrada digital o analógica, ¿y qué tipo de salida tiene? En este caso todos son salida relé y son de 8 salidas. Y después acá le va a decir con qué idiomas son aptos para poder ser programados. Los dos primeros solamente los puedo programar en ladder. Y los últimos 3 los puedo programar en bloque de funciones y ladder. Vamos a elegir este, que tiene entradas híbridas, y lo puedo programar en cualquiera de los dos lenguajes. Selecciono esto, lo pongo siguiente, y vieron que yo les dije que había algunos PLCs compactos que admitían una ampliación. Bueno, si es el caso, acá les va a presentar, ¿sí? En este caso, este es un módulo de comunicaciones, lo seleccionan y le ponen añadir, y cuando le ponen añadir, lo van a estar agregando al programa. A mí me sale que está titilando, no sé si a ustedes les sale así también titilando en la pantalla, no sé por qué. Tal vez porque estoy compartiendo, es un software. ¿Se ve bien? Se ve bien, no se ve nada. Ah, ok. Bueno, en esta pantalla ustedes van a decir, bueno, ¿cómo programo? ¿Por ladder o contactos o por bloques funcionales? Bueno, vamos a arrancar con ladder. Ponen siguiente y les aparece, ahí les apareció, ¿sí? La matriz de entradas y salidas. Acá abajo van a encontrar un menú con todas las opciones que tiene este PLC. Bueno, fíjense, miren que tiene un teléfono. ¿Vieron cuando les agregué el módulo de comunicaciones? Bueno, ese módulo de comunicaciones es este que está acá al final. No lo vamos a investigar ahora porque tenemos tanto para ver primero. Pero bueno, vamos acá. Vamos al bloque de entradas. Estas son las entradas físicas que tiene el PLC. Estas son las entradas físicas. Supongamos que vamos a hacer nuestro primer programita. Vamos a hacer la marcha parada de un motor. Entonces, supongamos que tenemos ya hecho el cableado, en donde en I1 tenemos conectado un pulsador de marcha. Entonces yo con el botón izquierdo del mouse mantengo apretado, lo arrastro y lo suelto. Lo puedo soltar acá, lo puedo soltar acá, lo puedo soltar acá. Donde no voy a poder soltarlo es en la bobina. Fíjense que ahí me dice, no, ahí está prohibido. ¿Por qué? Porque esta es una entrada, es un contacto. Después voy a poner supongamos que en el I2 tengo otro contacto, otro pulsador normal abierto, ¿sí? Con lo cual esto lo voy a tener que programar normal cerrado. Ya vamos a ver por qué. ¿Sí? ¿Vieron lo que dice, no? Con el botón derecho yo le puedo programar al contacto si lo puedo programar normal abierto o normal cerrado. Ojo, yo estoy acá en un software, ¿sí? Y yo a este contacto lo estoy programando normal abierto o normal cerrado. Lo que tenga la entrada del PLC es invariable. Si yo le conecté un pulsador normal abierto, es un pulsador normal abierto. Lo que tengo que pensar es si esa entrada está conduciendo o no está conduciendo corriente. Si está conduciendo corriente, el estado que yo lo programé va a cambiar. Si yo lo programé normal abierto, va a pasar a normal cerrado. Si lo programé normal cerrado, va a pasar a normal abierto. O sea que las entradas siempre reciben carga cuando está activado, digamos, la entrada recibe carga, no es que deja de recibir. Exacto, exactamente. Hay que pensar que esto que yo estoy haciendo ahora acá, que es el programa, tiene sentido. Esto es un simulador, ¿no es cierto? Obviamente que como es un simulador, vean acá que ustedes en la transferencia, ¿ven? Cuando uno carga el programa,
si esto estuviera conectado a un PLC vía un cable de comunicaciones o un cable USB o por red, yo una vez que terminé de configurarlo, programarlo y simularlo y estoy convencido de que el programa anda bien, pongo transferir programa y le digo, ¿lo transfiero de dónde? De la PC al módulo. Entonces acá le daría clic ahí, obviamente que me va a decir que no hay ningún PLC conectado en este momento, y le estaría transmitiendo el programa a la EEPROM del PLC. Entonces, vamos a colocar una bobina, una salida, y eso lo voy a encontrar en las Q. Entonces, fíjense que todos los campos del menú, arriba, yo siempre digo que el sello es el software más APB que he conocido, tiene el colorcito, fíjense que una salida se puede comportar tanto como un contacto, porque está pintado de amarillo, como de celeste. Vamos a elegir esta, que se llama activo en estado, que sería un corchete. Está simbolizado por un corchete. Entonces yo me paro acá, aprieto el pulsador izquierdo del mouse, el botón izquierdo del mouse, y lo tiro en la columna de bobinas. Bien, entonces, recordemos, en la entrada 1 y 2 del PLC tenemos dos pulsadores normales abiertos, los dos son normales abiertos. Si está todo conectado, tiene la fuente de alimentación, en las entradas y demás, y no aprieto ninguno de los dos, estos se quedan tal cual están. Cuando yo aprieto uno de ellos, cuando aprieto el arranque que está conectado a la entrada 1, esto se va a cerrar. Si esto se cierra, esto sería similar a una lógica de contactos. Se cierra el circuito, conduce corriente, se prende la salida Q1. ¿Qué significa que se prende la salida Q1? Que se cierra el contacto seco del relé, nada más. Después lo que conecta la salida de esa salida Q1 es otro tema. Entonces, vamos a simularlo. Para simularlo, ¿sí? Yo voy a apretar acá, fíjense que acá estoy en modo de edición, simbolizado por estas cuadritas y el lapicito, hago clic en la S de simulación y me aparecen también las entradas y las salidas que tiene el PLC. Eso lo voy a hacer haciendo clic en estos dos menús que está acá abajo, ¿no? Bien, si uno hace clic, puede elegir si quiere mostrarle o no la simulación de las entradas y me va a mostrar el estado de las salidas. Ahora estoy en modo de simulación, pero todavía el programa no está corriendo. Para que corra tengo que hacer clic en Run. Cuando hago clic en Run, fíjense que, no sé si alcanzan a percibirlo, el logo de Schneider empieza a girar. Bueno, entonces, si yo hago clic acá, fíjense, la aprendí. Como esto sería similar a una lógica de contactos, prendí uno, se prendió la salida Q1. ¿Sí? Pero acuérdense que yo les dije que ¿qué teníamos en la entrada I1? Un pulsador. O sea que yo ahora acá estoy pulsando, me quedé con el dedo apretado para mantener la salida. Si yo saco esto, la salida se apaga. Con el botón derecho, le paran sobre la entrada, pueden prenderlo también y apagarlo, como si fuera un pulsador. Ahora, observen, bueno, si esto está prendido y esto está apagado, obviamente también se corta la serie de estas llaves y la salida se apaga. Ahora, dijimos que es un pulsador. Para que esto se mantenga encendido, tengo que hacer el enclavamiento como lo hacíamos en lógica cableada. Entonces vuelvo al modo de edición. Pero a diferencia de la lógica cableada, en lugar de hacer un enclavamiento cableado, que yo tenía que tirar, ¿se acuerdan que tenía que poner el contacto auxiliar del relé del contactor en paralelo con el pulsador de marcha? ¿Se acuerdan de eso? Acá yo no voy a necesitar, si bien supongamos que yo estoy prendiendo un motor trifásico, no voy a necesitar tener un contacto auxiliar en el contactor, porque ese contacto auxiliar yo se lo voy a simular en el software.
¿Cómo hago? Tengo que poner en paralelo también con mi pulsador de marcha el contacto auxiliar de la salida Q1. Y eso lo voy a hacer a través de Q1 también, pero no como bobina, sino como contacto. Por eso que está pintado amarillito, amarillito. Agarro el Q1 y lo arrastro y lo pongo en paralelo con I1. Una cosita, una observación que tengo que decir, acá arriba hay un ojito que me va a decir si hay algo que está mal. Por ejemplo, yo corto este cable acá y acá está, se puso en rojo, me paro, coherencia del programa, hago clic y me dice, no está conectado con la celda de la derecha, algo está mal. El watchdog me está diciendo, algo está mal. Bueno, ahora está bien. Coherencia del programa, está todo ok. Coherencia del programa significa que no hay, no significa que vaya a hacer lo que yo quiero que haga. Significa que sintácticamente el programa va a funcionar. Ahora, de ahí a que cumpla con el objetivo del control es otra cosa, ¿no? Está claro. Bueno, vamos a programarlo. Vamos a simularlo. Pongo run y ahora, fíjense que prendo y apago, le genero un pulso y el programa se retroalimenta a través de la misma salida. ¿Ok? Entonces así, yo para pararlo, ahora sí, pulsador de parada. Aprieto, suelto. Con este lo prendo, con este lo apago. Con este lo prendo, con este lo apago. Bueno, esto sería nuestro primer programa que simula una marcha parada de un motor con una... Esto sería, yo sé programar con cables. Entonces, el programador más inexperto, que está acostumbrado a programar con cables, con esta herramienta ya hace lo mismo que hacía antes con cables, pero ahora con un software, utilizando mucho menos cable y contactores sin contactos auxiliares, porque los contactos auxiliares ahora se los simula con el mismo software. Ahora viene otro que tiene un poquito más de experiencia en programación y le dice, no, pero mirá que tenés otros tipos de salidas acá, ¿eh? Tenés la tipo set y reset. Y también tenés esta otra que se pasa, ahora vamos a ver, se llama activo por flanco o telerruptor. Pero bueno, vamos por paso. Vamos a ver, vamos a hacer el mismo programa. Ahora, activando una salida Q2 con las mismas entradas. ¿Sí? Vamos a volver a usar la entrada I1. Fíjense, vuelvo a usar la entrada I1. La pongo acá. Y no pongo nada en serie. Y voy a poner otra salida. La Q2. Pero en lugar de usar la salida convencional o activa en estado, que es un conector, voy a usar la salida de tipo set o memorización de la activación. ¿Sí? Esto significa que va a recordar el 1. El set lo que hace, vamos a hablar a nivel memoria. La salida Q1 y cada salida, cada entrada, en realidad, cada variable, tiene una posición de memoria en su correspondiente mapa de memoria. Por ejemplo, en el mapa de memoria de salidas, la salida Q1, ¿sí? Que es una salida discreta, puede tener un 0 o un 1. En el mapa de memoria de la salida Q2 lo mismo. El set lo que hace es, cuando yo lo activo, le pone un 1 a la posición de memoria de la salida Q2 y deja el 1 guardado. Es como la memoria de la calculadora. ¿Vieron? ¿Se acuerdan de la memoria de la calculadora que dice, quiero guardar este dato en la memoria? Pum, guardo en la memoria. Y queda guardado. Por más que apague la calculadora, queda guardado. Hasta que aprieto el RM, ¿se acuerdan del RM que reseteaba la memoria? Esto es una memoria que le guarda el 1 en la posición de memoria de Q2. Pero, para poder siempre, fíjense que acá está el ojito en rojo, ¿no? Siempre que, esto es una pareja que no se divorcia nunca, el set con el reset. Siempre que está el set, tiene que estar el reset. El reset de la misma variable, de Q2. Y el reset de Q2 lo voy a hacer con la misma, con I2. Entonces, elijo I2, aprieto botón izquierdo de mouse, arrastro y suelto.
Entonces, fíjense que a diferencia del caso anterior, donde esto yo lo ponía en normal cerrado, yo ahora estoy poniendo normal abierto. ¿Por qué? Porque en normal abierto también la entrada, normal abierto, normal abierto. Cuando cierre el pulsador de parada, esto se va a cerrar y me va a activar el reset que me va a borrar el 1 y me va a poner un 0 en Q2. Ahora, observación a esta altura. Primero vamos a probarla. Quedan 10 minutos. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Trajeron un café ya? ¿Están muy aburridos? Bien, bien, bien. Bueno, perfecto. Vamos con el I1. Apreté el I1 y fíjense. Tanto el Q1 como el Q2 están prendidos. ¿Sí? Acá este está en rojo, pero este no está en rojo. ¿Por qué? Porque este, de alguna manera, me indica los que eléctricamente están conectados. Mientras que esto que está acá abajo me está hablando a nivel memoria, me está diciendo lo que en realidad está pasando. Si bien esto no está coloreado en rojo, la salida Q2 está activa igual, de todas maneras. Porque esto trabaja a nivel memoria, esto me está diciendo la realidad. La salida Q2 está realmente activa. Está realmente activa. Y si prendo, le doy un pulsito a Q2, a I2, prendo y apago, fíjense que se apagan las dos. ¿Bien? Con esta prendo, con esta apago. Una y otra. Ahora vamos a la observación. Supongamos que esto mismo, yo digo, en lugar de hacerlo, vamos a hacer que ahora acá en lugar de ser I1 e I2, sea entre otras variables, ¿no? En el PLC hablé también la I3, la piso esta, le pongo I3, y también cablé la I4. La piso, le pongo acá, I3 y 4. Pero ahora, en lugar de querer repetir las entradas, quiero repetir la salida. Quiero decir, quiero hacer lo mismo que hago con I1 y I2 de manera convencional, o sea, es decir, por enclavamiento, lo quiero hacer por set y reset, pero con la pareja I3 y 4. Entonces acá, en lugar de poner set Q2 y reset Q2, voy a poner set Q1 y reset Q1. Bueno, ¿qué ven acá? El ojito en rojo, ¿no? A ver. Vamos a simularlo, capaz que... acá puede ser este, ¿no? Que acá hay un... Ahí está. Bueno, ¿qué pasa acá? ¿Qué ocurre? ¿Qué se les ocurre? Nada que indicar. Vamos a simularlo. A ver qué hace. Y 1 y 2. Me lo deja hacer. Claro, Antonio, ¿no? Bueno. Si bien esto se puede hacer, hay un problema. A ver si alguien se da cuenta. ¿Qué pasa? Las salidas, en este caso la salida que es Q1, ¿sí? Está dependiendo de dos combinaciones posibles. Por lo cual este programa es ambiguo. La salida Q1 puede estar respondiendo tanto a uno como a otro. Esto un programador con experiencia no lo hace. Eso sería como un OR y yo si le mando dos veces un 1, ¿me queda un 1? Es como una OR, exactamente. O sea, vos podés prender el Q1 tanto con I1 como con I3. Pero en realidad habría como que sacar factor común, ¿sí? Si esto yo lo quiero hacer de manera, vamos a tratar de hacerlo, tal vez esto me lo deja hacer porque estoy haciéndolo con set y reset. Pero vamos a tratar de hacerlo
de manera convencional, poniendo acá en lugar de set Q1, vamos a tratar de ponerlo como Q1 común. Así. De hecho, ni me deja. Claro, no me deja, ¿ven? ¿Por qué? Porque ya está utilizada. No puedo repetir Q1. Yo quisiera repetir Q1, pero vamos a ver. Lo que sí también se puede hacer es Control C, Control B. Me lo engañé. Yo hice Control C, Control B, que también es válido. Y acá sí el ojito. Fíjense, y acá vamos a poner Q1. Vamos a terminar el programa. Q1. Ahí está. Y acá vamos a poner y 3 y 4, ¿no? ¿Me van siguiendo lo que estoy haciendo o es chino básico para ustedes? El ojito ya está bordó más que rojo. Está borrado, ¿no? Ya dice, bueno, ahora sí, ¿ven? Me dicen, la Q1 ya fue utilizada varias veces. Bueno, sin embargo, si uno lo simula, lo deja simular. Ahora, fíjense que Q1 no se prende, ni con I1, y con I4 sí, con I3 sí. Con I3 sí. Bueno, lo bueno de los simuladores es que uno puede sacar conclusiones a partir de la experiencia, a partir de la observación. Fíjense, ¿qué observación hacen acá? La primera, que es inmediata. No reacciona con las dos primeras líneas y sí reacciona con las últimas dos. Pero yo quisiera que funcione también con esta, ¿verdad? Porque como dijeron por ahí, yo quiero tener una OR. Bueno, a ver, hay varias observaciones. La primera, cuando yo intento activar una salida con dos combinaciones posibles en la entrada, pero colocando en dos líneas distintas, ¿sí? Esta es una línea y esta es otra línea, el programa termina siendo ambiguo. El PLC no sabe a cuál de las dos darle, digamos, a cuál de las dos obedecer. En este caso, obedece a la segunda observación que hago es sí, pero no, pará. El PLC sí está diciendo que a la última sí. Entonces, como que el ciclo de scan, la última vez, si bien es cíclico, le da prioridad a la última sentencia. Bueno, ahora, esto en programación no puede ocurrir. ¿Por qué? Porque yo quiero que también se prenda con Q1. Quiero que Q1 se prenda también con la combinación I1 y 2. Con lo cual, si yo quisiera hacer esto, yo quiero prender a Q1 con I1 y con I3 y apagarlos con I4 y con I2, lo que tengo que hacer es sacar factor común Q1, esta la tengo que volar, poner en paralelo acá I3, esta la tengo que volar, y esta la tengo que volar. Lo vuelo, pongo. Bueno. Tendré que poner serie con I2 cerrada. Exactamente. Y 4. Vengo acá. Esta es la manera correcta de hacerlo. Y acá el ojito. Esto es similar a la lógica cableada, ¿no? ¿Se acuerdan cuando yo les decía que tengo que poner tantas llaves en paralelo como pulsadores de marcha quiera y tantas llaves en serie como pulsadores de parada quiera? Esta sería la manera correcta de programarlo. Si yo quiero hacerlo, quiero prender con I1, quiero apagar con I2, o quiero prender con I3 y quiero apagar con I2 o con I4, ¿no? Puedo apagar con I2 o con I4. Bueno, estamos sobre la hora. Esto es, bueno, es la primer clase. PLC es bastante intenso y extenso y tiene muchas cosas para ver.
voy a abrir un programita, no vamos a borrar este, y voy a abrir algunos de los programas que ya están hechos para que vean, por ejemplo, o con ladder o con diagrama de bloques. A ver, vamos a abrir uno con diagrama de bloques para que lo vean. A ver, este que es el cuenta personas. ¿Cómo quedaría un programa terminado? Con diagrama en bloques. Este es un contador de personas. Es un esto es como hay una barrera, sensor en la entrada y un sensor en la salida. Cuando con este detecta que la persona está entrando y con este la persona está saliendo. Tenemos un contador que puede acumular o descontar. Y me va a ir diciendo la cantidad de personas que hay en el interior. Y acá tenemos un pulsador que sería el reset. Vamos a simularlo. Ya con esto, creo que, si mal no recuerdo, lo que hacía este programa era eso. A ver. Veamos.